Bueno, pues gracias a Dios por por la vida que nos da y, pues nuevamente retomar los mensajes, ¿no? que estamos estudiando. Quiero que vayan ahí otra vez a Hechos, el libro de los Hechos, y vamos al capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1 del 6 al 11. ¿Recuerdan hace 15 días que vimos los primeros 5 versículos? ¿Sí recuerdan algo de Hechos? De lo que platicamos. Lucas y Hechos era una unidad, o sea, es un mismo libro. El autor de los Hechos es Lucas, ¿verdad? Es el médico Lucas. Y bueno, vimos cuál era la finalidad o el propósito de Hechos, ¿no? Que es ver cómo, o relatar o narrar cómo es que la iglesia se extendió, ¿verdad? Y vimos también que una persona muy importante en el libro de los Hechos, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia y surgía la pregunta, ¿no? Si hay iglesias en donde el Espíritu Santo está y además si el Espíritu Santo es el que está moviendo, ¿verdad?, a la iglesia. Y veíamos que probablemente hay algunas iglesias donde que se están moviendo, pero el Espíritu Santo no está guiando, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a leer versículos del 6 al 11. Síganme con su vista, del 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11 dice: Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Vamos a hablar. Padre, gracias te damos por el tiempo, la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, muéstranos cuál es lo que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros y se mueve y hace el trabajo a través de nosotros. Señor, guíanos en esta enseñanza y que descubramos cuál es el propósito de la iglesia, Señor. ¿Para qué estamos aquí? Gracias te damos, Señor, y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en los versículos 4 y 5, si gustan ahí verlo rápidamente, hay dos cosas que Jesús les dice a sus discípulos, ¿sí? Quedarse en Jerusalén, si les dice quédense en Jerusalén, y la otra cosa es que esperaran ellos la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Dos cosas: quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, bien interesante, porque esta orden les fue dada a los apóstoles. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, dice el versículo 4: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Qué estaban haciendo entonces? Estaban comiendo. Dice que mientras comían, ¿sí? Ahora, la comida es un tiempo de comunión, ¿no? Así le llamamos. Por ejemplo, a la Santa Cena o a la Cena del Señor, pues es un tiempo de comunión, ¿sí? En el que compartimos el pan, el vino. Entonces, eso es comunión. Ahora, ¿cuántos de nosotros en esta semana tuvimos
un tiempo de compartir con Jesús. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en comunión con Él? ¿Cómo, cómo, cómo entramos en comunión con Dios? Platíquenme, ¿cómo ustedes hacen ese tiempo de comunión? ¿Qué hacen? Oración, lectura de la palabra, ¿sí? ¿Qué más? Comparten, le hacen preguntas, ¿no? A Dios, oye Dios, lees la palabra o estás orando y de pronto te surge algo y le preguntas, ¿no? Oye Dios, ¿qué pasa con esto, no? ¿Por qué, no? Bueno, eso es comunión. Entonces, eh, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, es muy probable que si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, Él nos esté invitando a unirnos a su trabajo, a lo que Él está haciendo. ¿Qué fue lo que pasó aquí, no? Y dice que ellos estaban en comunión y mientras ellos comían, dice que Jesús les dio una orden, ¿sí? Entonces, es interesante cómo es que cuando nosotros entramos en comunión con Dios, Él nos va a hablar de una forma y Él nos va a empujar a que nosotros hagamos algo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan también que hablábamos acerca del reino? Y dijimos que la palabra iglesia, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces viene mencionada en los evangelios o en el Nuevo Testamento? Dijimos que 2 veces, ¿no? Solamente 2 veces. Pero la palabra reino, más de 100 veces. Entonces, Dios quiere que su reino sea extendido en la tierra, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a extender? ¿A través de quién? De nosotros, ¿no? De la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia es extender su reino. Esa es la misión, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nos unimos a una iglesia? Bueno, para extender su reino, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes el día de hoy traen su celular? Todos, ¿no? Todos traen su celular, o la mayoría, el 95% de los que estamos aquí, tenemos un celular. Bueno, un cristiano que no tiene comunión con Dios está incomunicado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta estar incomunicados con el celular? Nadie el día de hoy, en su sano juicio, va a decir, voy a dejar el teléfono en la casa y me voy a ir al trabajo sin celular. No, no podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, cuando ha pasado eso, no sé si les ha pasado que se les olvida el celular, ¿cómo se sienten? Ansiedad, ¿verdad? Te empiezas a poner ansioso. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados al celular, ¿no? Entonces, un cristiano que no tiene comunión con Dios está incomunicado, ¿sí? Fíjense, hay cristianos que no pueden vivir sin su celular, pero hay cristianos también que están tan acostumbrados a vivir sin orar y leer la Biblia. Y eso es cierto, ¿no? O sea, muchos cristianos viven su vida así, ¿no? Pero el celular no, ese no se olvida, ¿ah? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando acerca de la comunión, ¿verdad? Que Jesús estaba con sus discípulos y estaban comiendo, ¿sí? Estaban comiendo juntos y entonces Jesús les da esa orden en ese contexto de la comunión. Bueno, miren, vamos a ver cuatro aspectos de este mensaje, que no les he dicho cómo se llama, pero se llama Recordemos nuestra misión. O sea, hay que recordar cuál es nuestra misión. Y la primera cosa que tenemos que recordar es que Cristo regresa. Amén. Sabemos que Cristo regresa. Dice Hechos 6 y 7. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. ¿Por qué con insistencia? Porque los apóstoles estaban como, eh, no sé, estaban como ansiosos, ¿no? O estaban así como que con esa inquietud de decir, bueno, y dice, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino, ¿no? Voy a leer otra traducción, dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron,
Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Bueno, lo único que tenemos seguro es que sabemos que Cristo que regresa por segunda vez. Eso es lo único que tenemos seguro. ¿Cuándo? No sabemos ni el tiempo, ni la hora, no sabemos nada. ¿Sí? Por eso Jesús les dice a ellos, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Dice que nadie sabe la hora, ¿no? Entonces, ¿por qué preguntan aquí los discípulos, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Porque recuerden que cuando viene Jesús, Israel, o sea, el pueblo pensaba que Jesús venía con un ejército, venía vamos a decir, a liberar de la opresión, porque el pueblo estaba oprimido. ¿Quién lo estaba oprimiendo? Los romanos. Recuerden que en aquel entonces estaba Roma, vamos a decir, gobernando y estaba como autoridad, y entonces tenían oprimido al pueblo. Entonces el pueblo decía, bueno, qué bueno que ya viene el Mesías, porque entonces él nos va a liberar, nos va a, pues sí, de este yugo de esclavitud, ¿no? Nos va a liberar. Eh, por eso le preguntan ellos, bueno, ¿cuándo vas a restablecer el reino a Israel? ¿No? Entonces, saber esto nos debe mantener alerta y ocupados. ¿Saber qué? Saber que Cristo viene. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, ¿no? Sobrios. Estar sobrios, ¿qué es? En tus cinco sentidos, ¿no? Es lo contrario a estar ebrio. Los ebrios no pueden estar en sus cinco sentidos, pero los sobrios sí podemos estar en nuestros cinco sentidos, ¿no? Miren, hay un pastor que se llama David Platt, y él escribió un libro que leí hace algunos años, que se llama Radical. Y él dice algo bien, bien interesante, y quiero que analicemos esta frase. Dice en una de sus frases, debemos disfrutar de la gracia de Dios. ¿Sí? Debemos disfrutar de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo debemos extender su reino. Dice él, disfruta de la gracia de Dios y extiende su reino. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de la gracia de Dios? ¿Sí la disfrutamos o no? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Es un regalo, ¿verdad? Un don. Dicen algunos que es un favor inmerecido. O sea, por gracia, dice, por gracia somos salvos, ¿no? ¿Qué nos costó la salvación? Nada. ¿Te la ganaste? No. ¿Te la mereces? Menos, ¿verdad? Bueno, eso es gracia, la salvación es por gracia. Entonces dice él, debemos disfrutar de la gracia de Dios y al mismo tiempo extender su reino. Entonces, ¿cuántos estamos o están muy cómodos disfrutando de la gracia, ¿no? Ya soy salvo, qué padre, ¿no? Y la salvación no se pierde, sí, no se pierde. Pero muchas veces estamos muy cómodos, ¿no? Teniendo como los beneficios, ¿no? De esa salvación. Entonces, lo que tenemos que hacer es extender, al mismo tiempo de que disfrutamos de eso, debemos de extender el reino, ¿sí? Ahora, déjenme decirles que en Hechos, no, eso más adelante. Ok, ya dijimos que la misión de la iglesia, ¿qué es? Extender su reino, ¿no? Esa es la misión, cumplir la misión de Dios mientras Cristo regresa. O sea, ya cuando venga Cristo, ya la iglesia, vamos a decir, hasta ahí llega, ¿no? Vamos a decir terrenalmente, ya, ya el evangelismo, pues ya no va a haber. Ya, muchas cosas, vamos a decir, que hacemos el día de hoy, hasta ahí llega, ¿no? Entonces, hay iglesias que están funcionando sin extender el reino como una misión primordial, ¿no? La misión de aquellos hombres no era estar preocupados por los tiempos, como dice el versículo, ¿no?
Dice, Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Dice, no, ese no era su trabajo, ¿no? El trabajo de ellos era mantenerse alertas y qué? Y obedecer. Y obedecer. Ok, la segunda cosa que tenemos que recordar es que nuestro poder radica en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vayan allá a Hechos 1:8. La primera parte dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Pregunta, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿En qué momento? Al momento cuando nosotros hicimos nuestra profesión de fe, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos de Él y confesamos con nuestra boca y en nuestro corazón que necesitábamos de Él y le pedimos que Él fuera nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿sí? Entonces dice aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, la persona del Espíritu Santo descendería para permanecer de forma continua y permanente en la vida de los creyentes. Esa es la promesa que les dice Jesús a sus discípulos mientras comían. Quédense en Jerusalén y recuerden que el Espíritu Santo dentro de algunos días va a regresar. Pregunta, ¿recuerdan la primera vez que vimos esto? ¿Después de cuántos días desciende el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de la palabra Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? 50 días, ¿verdad? Después de que Cristo muere, 50 días. 40 días estuvo, dice que apareciéndoles pues así, a los discípulos y a mucha gente, ¿no? Y luego cuando dice aquí Lucas en Hechos, dice, dentro de algunos días, dentro de pocos días, va a suceder esto. Eran 40 días y luego más 10 días que pasaron después, 50 días, ¿no? Entonces, a esos 50 días llega el Espíritu Santo. Entonces, algo que debe quedar claro es que toda persona que haya confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador ha recibido al Espíritu Santo y entonces tiene ese poder, ¿sí? Algunos, algunos hablan, no sé si han escuchado hablar acerca de la unción. Recibe la unción, ¿no? ¿Por qué mucha gente dice eso o muchos pastores o cristianos diciendo, recibe la unción? ¿A qué se refieren con la unción? Yo no sé a qué se refieren. Pero yo según lo que he leído la Biblia la unción es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, que tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos esa unción. No es que venga alguien y nos imponga manos y nos diga, recibe la unción, no. Yo ya tengo la unción. Y yo ya he sido, vamos a decir, ungido, ¿no? Apartado, sí, apartado para Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo al Espíritu Santo. Entonces, ¿saben cuál es el asunto? El problema es de que a muchos cristianos no se les nota esa unción, no se les nota esa presencia, ¿no? Muchos vivimos haciendo a un lado al Espíritu de Dios. ¿De qué forma? Pecando, ¿no? Cuando pecamos, ¿qué sucede? La primera persona que se pone triste es el Espíritu Santo. Se contrista, ¿no? Y se contrista el Espíritu Santo, se entristece. Y ese es el problema, que muchos cristianos no se les nota esa presencia. ¿Cuántos de nosotros hemos en esta semana dejado que el Espíritu Santo nos guíe en la toma de decisiones? Todos los días tenemos decisiones que tomar, ¿no? Desde que te levantas, ¿cuántos de ustedes
¿Para cuántos de ustedes es muy difícil decir, bueno, me voy a levantar y voy a pisar o me voy a levantar del lado derecho o del lado izquierdo de la cama, ¿no? No sé cómo te duermas, ¿no? Pero si te duermes tú solo y tienes tus dos lados despejados, puedes tomar la decisión de levantarte de este lado o del otro, ¿no? Es que dicen algunos, es que hoy me levanté con la pierna izquierda o con el pie izquierdo, ¿no? No fue con el pie derecho, por eso me va mal, dicen algunos, ¿no? Bueno, pequeñas decisiones o grandes decisiones, pues tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Entonces, el poder del que habla aquí el pasaje es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra en la tierra. A eso se refiere, ¿no? Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, muchos piensan que ese poder del Espíritu Santo que hemos recibido es para otras cosas. No, dice, es para extender el reino, es para predicar, es para hacer la obra, ¿no? ¿No? Los apóstoles habían recibido poder de Dios a través de la presencia de su Espíritu. Entonces, esa es la segunda cosa, ¿no? Recordar que nuestro poder radica en la persona de quién? Del Espíritu Santo. Y la otra cosa es recordar que somos testigos de Cristo. Hechos 1:8, la segunda parte dice, y serán mis testigos, o me seréis testigos, y serán mis testigos. ¿Qué significa la palabra testigo? ¿Alguien sabe? Ya lo hemos visto en alguna ocasión. Es una palabra griega que es martus, de donde viene la palabra mártir. Esa palabra la usan en el gobierno, ¿no? Los mártires de qué? De la independencia, ¿no? ¿Sí, no? Mártir. Mártir significa, o un testigo, significa aquel que moría por causa de dar testimonio de la fe en Cristo. O el que muere por su fe. El que muere por su fe. Por eso les dicen mártires de la independencia, ¿no? Porque ellos murieron, ¿por qué? Por la patria, ¿sí? Nosotros como cristianos somos testigos de Cristo, ¿no? Dice aquí, y serán mis testigos. ¿Alguien recuerda algún testigo de la Biblia? ¿Alguien que haya muerto por la fe? Por ejemplo, Esteban, ¿cómo murió Esteban? ¿Recuerda? Apedreado, ¿no? Esteban dicen que fue el primer mártir del cristianismo. Y él muere en el contexto de Pablo, ¿no? De Saulo. Dice que a él lo apedrearon, ¿sí? Entonces muere por causa de su fe. Y después de que Jesús partió de este mundo, los apóstoles fueron testigos oculares del poder de Cristo. Y al momento de la ascensión, ellos recibieron el mandato de ser testigos. Vayan, por favor, ahí a 1 de Juan 1, 1 de Juan 1, versículos 1 y 2. 1 de Juan 1 y 2. 1 de Juan 1 y 2. Voy a dar lectura. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Entonces, dice que los apóstoles habían estado con Él y entonces podían hablar de su experiencia. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Por eso, esa es una de las vamos a decir, requisitos
para ser un apóstol, ¿no? En aquel entonces un apóstol era aquel que había tenido una experiencia de primera mano con Cristo. Y ellos tuvieron esa experiencia, por eso fueron llamados apóstoles. Por eso el día de hoy muchos, algunos, vamos a decir, que dicen que son apóstoles, ¿verdad? Que dicen que son apóstoles, dicen que no, o sea, no son apóstoles. ¿Por qué? Porque les falta este requisito, ¿no? De haber estado en esa experiencia personal con Cristo. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Dice, Él es la palabra de vida. Él es la vida misma. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia de primera mano con Cristo? No que lo hayamos visto, porque pues no, ya no está Cristo, ¿no? Digo, físicamente, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de primera mano? A través de ese encuentro personal con Cristo, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que te platiquen algo o a que tú lo vivas, pues claro que es mejor vivirlo, ¿no? Vivirlo de forma personal. Entonces, hoy en día tú y yo testificamos de Cristo. ¿Por medio de qué? De nuestras acciones, amando y compartiendo el Evangelio con los incrédulos. Y aquí hay una pregunta para reflexionar. Por ejemplo, ya estamos casi a terminar este año, ¿no? ¿Cuántas almas, y cuando digo almas me refiero a personas, ¿eh? ¿Cuántas personas o cuántas almas ignoraste en este año? O sea, que digas tú, yo tuve en este año, no sé, contacto con 100 personas y tuve la oportunidad de compartirles, yo no lo hice, o sea, las dejé ir. ¿O cuántas personas en este año que yo conocía, que yo pude platicar con ellas y supe que murieron y se fueron sin Cristo? ¿Por qué? Porque yo no les prediqué. ¿Qué les ha pasado o no? ¿Sí, no? Eh, Recuerden que somos agentes. Hemos visto este concepto de que somos agentes del reino. Somos agentes del reino. Y entonces somos tú y yo responsables de evitar que esas personas se vayan al infierno. ¿Cómo evitarías tú que una persona se vaya al infierno? ¿Sí puedes? ¿Puedes evitarlo? ¿De qué manera? Hablándole de Cristo, ¿verdad? Hablándole de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros seamos los responsables de convencerlos, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de decir, es que tú tienes que, es que yo tengo que convencerlo, ¿no? ¿Quién es el que hace la obra de convencimiento? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice que Él nos convence de qué? De pecado, ¿sí? De pecado. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Como agente del reino, ¿qué tienes que hacer? Predicar, ¿no? ¿Sí? A veces no con palabras, pero sí con acciones, ¿no? Una pequeña acción puede hacer mil cosas. Entonces, hay que mostrarles el camino correcto, ¿no? Jesucristo depositó toda su confianza vamos a decir, en estos 11, porque en ese momento ya eran 11, ¿eh? 11 discípulos. ¿Se recuerdan por qué eran 11? Eran 12 al principio, pero ¿por qué quedaron 11? 11, 12 menos uno, 11. Judas, ¿no? ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó, lo traicionó. Entonces, a ese momento eran 11. Bueno,
Jesucristo depositó toda su confianza en ti y en mí. ¿Sí sabes lo que significa esto? La dimensión de este hecho, que Jesús haya confiado en ti y en mí. Imagínate que te diga hoy Jesús, de hecho te lo dice, ¿no? Tú eres mi testigo. Te he escogido para que seas mi testigo. Y la pregunta de Jesús es, ¿puedes hacer esa labor de ser mi testigo? ¿Qué es lo que necesitas para ser un testigo? ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, ¿quién es un testigo? Ya dijimos que es alguien que muere por la fe, ¿no? Cristo, ¿no? En este caso, un testigo de Cristo. Un testigo es alguien, si yo elijo a un testigo, es alguien en quien yo puedo confiar, ¿sí? Yo deposito mi confianza y yo sé que ese testigo a mí no me va a traicionar, ¿sí? Entonces, lo que hace Jesús con nosotros es que a nosotros nos ha escogido como sus testigos y él confía en nosotros y Él sabe que no lo vamos a traicionar. Y de verdad les pregunto, ¿alguno de nosotros hemos traicionado a Jesús? Siendo sinceros, yo digo que sí. Yo creo que yo sí he traicionado a Jesús. De muchas maneras, de muchas formas, en muchas épocas o etapas de mi vida, siento que lo he traicionado. Y qué feo, ¿no? Qué feo que tú pongas la confianza en una persona y que digas, oye, voy a tener un juicio, te quiero de testigo. A mí en una ocasión, en una demanda laboral, un compañero me dijo, yo quiero que seas mi testigo, porque trabajamos juntos, muchos años y dice, pues, ¿te puedo poner de testigo? Sí. ¿Puedes ir a declarar? Sí. Nunca fui, porque no hubo necesidad. Pero se supone que yo confío en la persona y yo sé que esa persona va a decir la verdad, ¿no? Y no va a voltear, vamos a decir, la versión, no me va a traicionar. Entonces, Jesús nos ha confiado, nos ha confiado ser sus testigos. Ahora, voy a hacer algunas preguntas. ¿Por qué Jesús eligió a Judas? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Jesús eligió a Judas? Exactamente, ya había un propósito en esa elección. ¿Podemos decir que Jesús se equivocó? ¿No? Porque Dios no se equivoca. Entonces, si el Señor me escogió a mí como su testigo y si yo le fallo, ¿quiere decir que entonces Dios se equivocó conmigo o contigo? No, porque hay un propósito, ¿no? En esa elección hay una enseñanza, porque nosotros podemos aprender muchas cosas de Judas. O sea, podemos hasta juzgarlo, ¿no? Decir, es que Judas, no, pero yo puedo tener mucha enseñanza de ahí, ¿no? Ahora, ¿sabía Jesús que lo iba a traicionar? ¿Sabía desde el principio? O sea, yo imagino a Jesús viendo a Judas y diciéndole, yo voy a confiar en ti, te voy a elegir para que estés dentro de mis 12. Yo sé que me vas a traicionar, pero vente para acá. Yo creo que sí sabía, ¿no? Porque recordemos que Jesús era también Dios. Y Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Entonces, es algo que me ha quedado muy grabado cuando estoy en una situación así muy eh, como pensando acerca de mí, o reflexionando en mis actitudes. Yo a veces me pongo a pensar esto y Dios me consuela en esa parte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bueno, pues Dios te eligió a ti y yo a veces le digo al Señor, ¿qué viste en mí, Señor? O sea, ¿yo quién soy para que me hayas elegido? O sea, soy esto, tengo este carácter, o sea, no, como que yo siento que no soy una persona, vamos a decir, confiable, ¿no? Pero lo que sí puedo,
pensar y lo veo a través de muchos pasajes y que Dios ha trabajado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con personas así, yo me consuelo, ¿no? En eso digo, bueno, pues tú escogiste a Judas, Judas te traicionó, había un propósito en esa elección, bueno, no quiere decir que yo me porte igual que Judas, ¿no? No, pero por lo menos sé que como ser humano, pues en algún momento le voy a fallar. Entonces, ¿por qué me eligió a mí sabiendo que de alguna manera yo lo iba a traicionar? En algún momento, ¿no? En algún momento. Ahora, ¿qué necesitamos para ser testigos? Lo único que necesitas es haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Sí? No necesitas ser un predicador, ¿eh? No necesitas ser un evangelista, vamos a decir, declarado, ¿no? Que digas, no, es que este hermano es evangelista, no. Lo único que necesitamos es la experiencia del nuevo nacimiento, ¿no? Y ser obediente, nada más, es lo único que necesitamos. Y la pregunta puede ser, ¿puede contar Dios contigo como testigo, como su testigo? Sí, sí, sí llegamos a esa categoría. Decir, bueno, Señor, pues quiero ser un testigo, quiero que confíes en mí. ¿Sí podrá contar con nosotros? ¿O no? De plano le decimos al Señor, no, Señor, mejor ni cuentes conmigo. No soy un buen testigo. ¿Vale? Bueno, la última cosa. Hechos 1:8, la última parte, dice, a ver si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 1:8, la segunda parte, la última parte más bien. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Ok. ¿Qué tenemos que recordar? Recordar que nuestra misión es fuera de los templos. ¿Sí? Nuestra misión es fuera de los templos. ¿Qué es un templo? Es un edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Todos somos la iglesia, pero el templo es el edificio. Entonces, la misión o nuestra misión es fuera de los templos. Dice en esta traducción, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, la palabra iglesia es del griego eclesia, con doble K, eclesia, y significa los llamados fuera o llamar fuera. ¿Sí? Dos cosas aquí de este asunto de la iglesia. En círculos griegos, en aquel entonces, en círculos griegos seculares, cuando hablamos de algo secular, estamos hablando de algo que no es, que está fuera como del cristianismo, ¿no? Algo que es común, que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Algo secular. Entonces, en círculos griegos seculares, la iglesia, cuando se referían a iglesia, se referían a una asamblea pública, ¿sí? Generalmente de orden político. Generalmente de orden político de aquellos ciudadanos que respaldaban el llamado del mensajero oficial, ¿sí? Era cuando decían la iglesia se referían a una asamblea pública, generalmente dice de orden político, ¿sí? De orden político. Y la otra cosa de la iglesia es que en la Septuaginta, versión Septuaginta, que es una traducción griega, ¿sí? De la Biblia o del Antiguo Testamento, era para traducir la palabra hebrea cajal, que designa a la congregación de Israel, ¿sí? Entonces la palabra iglesia, como la conocemos hoy, es como una mezcla de las dos. O sea, tiene que ver con una congregación, vamos a decir, de fieles, pero es una asamblea pública, una reunión, ¿sí? Una reunión.
Entonces, en el Nuevo Testamento, eclesía es congregación y combina estas dos ideas. Y entonces la iglesia es una reunión o un cuerpo en donde el gobierno es una democracia teocrática. Cuando hablamos de un gobierno teocrático, ¿de qué estamos hablando? Teos es Dios, ¿sí? Entonces, en donde gobierna, ¿quién es? Dios. Dios es quien gobierna, ¿sí? Entonces, así debe ser. No es el pastor el que gobierna, es Dios, ¿no? Bueno, entonces, el Evangelio estaba dándose a conocer con la participación activa de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es esa congregación, esa reunión o esa asamblea en donde hay una teocracia, donde es gobernada por Dios, ¿sí? Entonces estaba siendo dado a conocer el Evangelio a través de la iglesia. La visión de Dios no estaba limitada a un solo lugar o espacio geográfico. Sí, en el primer versículo de Hechos dice que les dijo el Señor Jesús, quédense, ¿dónde? En Jerusalén y esperen la promesa. Y entonces en el 1.8 dice, sean mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Alguien vaya por favor a Génesis 12, Génesis 12, versículos 1 al 3. Ya estamos terminando, ¿sí? Génesis 12 del 1 al 3. Ok, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Qué estaba diciéndole Dios a Abraham vamos a decir, en esta orden? Dice, sal de tu tierra y vas a ir a otro lugar. Pero dice, en ti, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a que en un futuro, de ahí de esa, vamos a decir, de ese linaje, de esa simiente, de esa descendencia, iba a venir el Mesías, ¿sí? Y lo vemos, y leemos ahí todo lo que es vamos a decir, toda la Biblia, vamos a ver esa línea en donde al final llega a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? La iglesia hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Extender el reino, cumplir con ese mandato. Y entonces la pregunta para nosotros sería, ¿qué estamos haciendo con la misión de Cristo, no? ¿Cuál es la misión de Cristo? Extender el reino. ¿Qué estamos haciendo? En aquel entonces, en la época de los Hechos o de la primera iglesia, la iglesia se reunía en casas, ¿sí? Durante la semana, viviendo un cristianismo todoterreno. ¿Cómo sería un cristianismo todoterreno? ¿Cómo se imaginan? Agresivo en todo lugar. ¿Qué más? Con toda clase de personas, ¿no? O sea, no estaban como que nada más siendo selectivos, sino que, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Entonces, el único lugar seguro que tenían en aquel entonces era probablemente las sinagogas o los templos. Pero fuera de estos lugares significaba estar expuesto a todo, ¿sí? Fueron cristianos que entendieron que la misión de Cristo no era de domingo, ¿sí? No era de templo, no era de comodidad, no era de ganas. Es que hoy no tengo ganas de ir al templo, ¿no?
es que hoy no me nace, ¿no? Ellos vivieron un cristianismo radical, o eran o no eran. Y en aquel entonces decir que sí eras, sufrías persecución. Entonces, ¿cómo el día de hoy se va a extender el reino de Dios? ¿A través de qué? A través de nuestro testimonio, ¿sí? A través de nuestro servicio. Testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra era todo un reto. Y concluyo con lo siguiente. ¿Cómo está tu Jerusalén? ¿No? O sea, si Jerusalén es el primer lugar donde tenemos que testificar, ¿cómo estamos testificando? ¿Cómo está nuestra Judea? O sea, estás aquí, Judea es un poquito más lejos. ¿Cómo está tu Samaria? Un poco más lejos. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro testimonio? Y bueno, hay algo que también, bueno, seguimos ahí en Hechos 1, con esto terminamos, Hechos 1, versículos del 9 al 11. Hechos 1 del 9 al 11. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y así es como Jesús se va, ¿no? Así es como Jesús asciende al cielo después de andar aquí, vamos a decir, 40 días. Después se va. Dice que los varones estaban viendo al cielo y de pronto se aparecen dos hombres con túnicas. Dice, ¿qué están viendo, no? ¿Qué ven? Dice, bueno, así como vieron que se fue Jesús, dice, así va a regresar. Por eso creemos que la segunda venida de Cristo va a ser visible. Dice que todo ojo lo verá, ¿no? Entonces no es una venida, vamos a decir, secreta, ¿no? Como algunos, hay una enseñanza ahí que dicen, es que va a ser una venida secreta, es que nadie se va a dar cuenta. No, dice la Biblia que, aquí dice que así como lo viste que se va, así lo vamos a ver todos, ¿no? Dice que todo ojo lo verá. Entonces, quiero ya con eso terminar, vamos a Lucas 9:23, Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Quieren leer, por favor, todos este versículo? Lucas 9:23. ¿Lo tienen? ¿Ok? ¿Qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o si alguno de ustedes quiere ser mi testigo, ¿no? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. O sea, en otras palabras, renunciar, ¿no? Renunciar a una vida controlada por tus deseos, una vida controlada por ti mismo, ¿sí? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Bueno, esto da para otra predicación, pero hasta ahí le dejamos, ¿no? Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y terminamos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque el día de hoy nos has recordado cuál es nuestra misión. Te pedimos que nos guíes. Te pedimos que nos ayudes a ser testigos, Señor, pero testigos fieles, Señor, testigos
que hagamos bien las cosas, testigos conscientes, Señor, de lo que estamos representando aquí en la tierra. Señor, ayúdanos y que podamos compartir, Señor, las buenas nuevas a otras personas, a aquellos necesitados, Señor, de ti, que perdamos ese temor, ese miedo, Señor, a poder, al que dirán o al ser rechazados, Padre. Te pedimos que como hijos tuyos, Señor, podamos ser mejores cada día, Señor. Y ayúdanos a ser conscientes de que tú un día vas a regresar, de que Cristo regresa por segunda vez. No sabemos el día, no sabemos la hora, Señor, pero sí sabemos que un día va a suceder y queremos que nos encuentres testificando, Señor, y que nos encuentres también activos, Señor, en tu obra, en tu reino, y que podamos, en este año que está terminando, Señor, pues hablarle a alguna persona, Señor, por lo menos, no sé, los que trabajamos y estamos en contacto con personas o tenemos a nuestro, a nuestro mando, pues empleados, Señor, que podamos compartirles y ser de testimonio, Señor. Quizá no hablamos, no somos expertos para hablar o no sabemos muchos versículos, Señor, pero queremos, Señor, que a través de nuestro testimonio haya una diferencia, Padre. Y eso es lo que oramos a ti, Señor. Te pedimos, guíanos, Señor, y que esta semana sea una semana productiva, sea una semana buena. Bendícenos en todo momento, Señor. Si hay problemas en nuestro trabajo, en nuestra vida, en alguna situación tengamos ahí atorada, Señor, danos la gracia para seguir adelante, para poder solucionar este asunto, Señor, la sabiduría para poder hacerlo, Señor. Ayúdanos en todo momento, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues gracias por el tiempo.